Mi nombre es Simone Brandt, tengo 31 años y la Navidad pasada hice algo que mi familia todavía no me perdona. Mi papá me dijo que los 25 amigos de mi hermano iban a pasar la Navidad en nuestra casa. Lo dijo con una sonrisa burlona, como si estuviera pidiendo comida en un restaurante. Mi hermano estaba detrás de él, con los brazos cruzados, asintiendo como si todo ya estuviera decidido. Esperaban que yo cocinara, limpiara, pusiera la mesa, sirviera todos los platos y luego lavara cada plato, como lo había hecho durante los últimos 12 años. Los miré a los dos, sonreí, y esa misma noche manejé hasta Columbus, tomé un vuelo nocturno y me fui a Maui. Lo que pasó cuando esas 25 personas llegaron a una cocina vacía y lo que mi tía dijo frente a todos cambió a mi familia para siempre. Yo vivía sola en un departamento de un cuarto en Maplewood, Ohio, a unos 40 minutos de mis papás, lo suficientemente cerca para sentir la presión, pero lo bastante lejos para poder respirar. Trabajaba como contadora en Garner & Associates, una pequeña firma de impuestos que manejaba medio pueblo. El trabajo era estable pero invisible, nadie aplaude cuando los números cuadran, pero todos lo notan cuando algo falla. Hace 3 años empecé un pequeño negocio de comida con mi amiga Nora Castillo, lo llamamos Brandt Kitchen. Al principio solo era algo sencillo, comidas para vecinos, algún catering pequeño para cumpleaños, pero con el tiempo empezamos a crecer hasta tener contratos fijos con una clínica dental, una inmobiliaria y algunos eventos mensuales para organizaciones locales. Mi apartamento terminó lleno de utensilios de cocina, tablas de cortar en el baño y una batidora industrial en la cocina como si fuera una pieza de arte. Nora se encargaba de las entregas y la operación, yo llevaba las cuentas y la cocina, y por primera vez sentía que algo en mi vida realmente me pertenecía, no algo heredado ni impuesto por nadie. Vivía en un silencio que en casa de mis padres nunca existió, sin televisión gritando, sin mi hermano exigiendo comida, sin mi madre suspirando por todo lo que faltaba por hacer. Pero cada noviembre el teléfono sonaba y esos 40 minutos hasta la casa de mis padres se volvían como si no existieran. Yo podía llevar 3 negocios al mismo tiempo y cuadrar libros antes de comer, podía organizar una cena navideña sin mirar, y justamente ese era el problema. Mi papá, Ray Brandt, tenía 63 años y no había hervido agua desde 1987. Se retiró temprano de un almacén de manufactura en Hopewell después de 26 años como supervisor de piso, y desde entonces llenaba sus días con una silla reclinable, el control de la tele y opiniones sobre cómo los demás debían vivir su vida. Tenía manos grandes y una voz todavía más fuerte, y con eso mismo trataba la casa como si fuera su turno de trabajo, órdenes directas, sin preguntas. Mi hermano Troy tenía 34 años. Vendía autos Ford en una agencia sobre la Ruta 9, vivía en el sótano de mis papás y se gastaba las comisiones en una camioneta rentada y en los bares del fin de semana. No pagaba renta desde hacía 6 años, no cocinaba desde hacía mucho más tiempo, pero él era el hijo. Y en la casa Brandt, el hijo era el futuro. La hija era la cocina. Mi mamá, Débora, tenía 61 años. Trabajó 30 años en la línea de la cafetería de la primaria de Hopewell, sirviendo puré de papa, limpiando charolas y sonriendo a niños que no eran suyos. Y cuando llegaba a casa, seguía sirviendo, como si su día no terminara nunca. Nunca lo cuestionó. Cuando yo tenía 14, mi abuela June me enseñó a hacer su pay de nuez. Yo estaba en la cocina con harina en la nariz, estirando la masa mientras ella guiaba mis manos. Mi papá pasó por ahí, nos miró y dijo, perfecto. Entonces ella ya puede encargarse del Día de Acción de Gracias sola. La cara de mi abuela se tensó, sus manos se quedaron quietas encima de las mías, pero no dijo nada. Ese fue el año en que yo empecé a cocinar todas las fiestas. Yo tenía 14. Troy tenía 17 y estaba arriba jugando videojuegos, sin que nadie le pidiera ni pelar una papa. Hace 3 años me enteré de que mi papá se había atrasado con los impuestos de la casa. El condado mandó un aviso de embargo, $14,000. Yo pedí un préstamo personal y lo pagué. Entre mi sueldo de contadora y lo que empezaba a generar mi negocio de comida con Nora, podía cubrirlo, pero cada dólar que mandaba a esa casa era $1 menos para mi propia vida. 5 semanas antes de Navidad cociné la cena de Acción de Gracias para 14 personas. Pavo, relleno, ejotes, puré de papa, salsa de arándano hecha desde cero y 2 peas,
nuez y calabaza. Empecé a las 6 de la mañana y para el mediodía la cocina olía a mantequilla dorada y salvia, y mi espalda ya estaba al límite. Troy llegó a la 1:15, entró, agarró un plato, lo llenó mientras todavía había gente sentada y comió parado en el pasillo porque, según él, el comedor estaba muy lleno. Dejó el plato en la cocina, se llevó la última rebanada de pay de nuez al sótano sin preguntar si alguien más quería. Cuando mi papá se levantó en la cabecera de la mesa, levantó su vaso y dijo, «Gracias a todos por venir a nuestra casa. De esto se trata la familia. Es nuestra casa, no la comida de Simone, no las 12 horas de Simone en la cocina. Nuestra casa, como si le perteneciera al hombre que casi la pierde por una deuda de impuestos». Yo lavé los platos por 2 horas después de eso. Débora secaba a mi lado en silencio, con las manos rojas por la artritis que se negaba a tratar. En algún momento le dije, Troy podría ayudar. Y mi mamá solo susurró, ya sabes cómo es él. Sí, lo sabía. Ese era el problema. El momento que más me dolió llegó al final de la noche. Mi prima Lisa dijo, Simone, ese pay de nuez estaba increíble, ¿es la receta de la abuela June? Antes de que pudiera responder, Troy gritó desde el pasillo, sí, es receta de la familia. ¿Receta de la familia? Como si él hubiera hecho algo, como si alguna vez hubiera tocado un rodillo en su vida. Me dije que esa sería la última vez. No sabía qué tan cierta era esa idea. Era 22 de diciembre. Estaba en casa de mis papás ayudando a Débora a envolver regalos en la mesa del comedor, papel de seda, listones, cajas apiladas. Troy se compró una chamarra nueva y le pidió a mi mamá que la envolviera para que pareciera regalo de alguien más. Ella ni dudó, simplemente lo hizo. La puerta se abrió y mi papá entró desde la sala con Troy detrás, los dos sonriendo. Se recargó en el marco de la puerta y dijo, Mona, los amigos de tu hermano van a pasar Navidad aquí. Siempre me decía Mona, un apodo que odiaba, como si siguiera teniendo 12 años. Levanté la vista del listón. ¿Cuántos?, pregunté. Troy cruzó los brazos. Unos 25, quizá algunos traigan a alguien más. Mi papá aplaudió una vez. Son solo 25 personas. Solo. Dejé las tijeras. ¿Y quién va a cocinar? La sonrisa de mi papá no cambió. Vamos, Mona. Ya lo has hecho 100 veces. Débora ya estaba abriendo la despensa, buscando harina, moviéndose antes de pensar, como si 30 años de costumbre le jalaran los brazos solos. Miré la mesa, los regalos, la chamarra que mi hermano se compró para él mismo y que mi mamá estaba envolviendo como si fuera un favor. Miré a mi papá. Miré a Troy, que no había cargado ni una bolsa del súper en 3 años. Y sonreí. Claro, papá. Yo me encargo. Troy me dio un pulgar arriba y bajó al sótano. Mi papá me dio una palmada en el hombro al pasar. Esa es mi niña. Me quedé ahí mucho tiempo después de que se fueron. Con el papel de regalo frente a mí. Mis manos estaban firmes. Y mi respiración, igual de tranquila. Yo ya sabía que no iba a estar ahí en Navidad. Solo que todavía no se los había dicho. Fui a la cocina a revisar qué había. Y la respuesta fue casi nada. Condimentos, un poco de pastel de carne sobrante, media bolsa de chícharos congelados. Para alimentar a 30 personas necesitaba un plan de guerra y como unos $600 en despensa. Troy apareció en la puerta, recargado en el marco, raro en él porque estaba demasiado hablador. Oye, mi novia Melanie va a venir. Abrí el refrigerador mientras contaba los huevos. ¿Novia? Llevamos 4 meses saliendo. Se apellida Harding. Lo dijo como si estuviera anunciando una fusión de empresas. La familia Harding era importante en Hopewell, tenían Harding Insurance, una de las agencias más viejas del pueblo. Sus papás iban a la iglesia First Methodist desde siempre, de los que siempre están en primera fila. Melanie había estudiado en Ohio State, y vivía en un mundo que Troy apenas podía costear. Y sus papás también van a venir, agregó Troy. Su hermana quizá una prima. Cerré el refrigerador. O sea que no es una fiesta. Es una entrevista. Él ni lo captó. Tiene que ser impresionante.
Algo completo, ya sabes, la mesa llena. Sacó el teléfono y empezó a leer. La mamá de Melanie no come gluten. El papá no puede comer mariscos. La hermana es vegana. Te mando la lista. Mi celular vibró en el bolsillo. Una lista de restricciones alimenticias enviada por un hombre que jamás me había preguntado qué quería yo para cenar. ¿Y tú qué vas a aportar, Troy?, le pregunté. Se enderezó y abrió los brazos como si estuviera mostrando una propiedad. Yo pongo el lugar. El lugar. La casa que yo había salvado de una subasta con $14,000. El calentador que reemplacé por $6,800. El techo que pagué con $11,000. Y ahora él ponía el lugar como si fuera un estacionamiento. Esa noche la casa estaba como siempre, Gray en su sillón, Troy en el sótano, Débora a mi lado en el sillón hojeando su recetario desde 1994. Yo en el celular viendo vuelos a Maui, ida y vuelta desde Columbus, 5 días, ventana. Caro para diciembre, pero mi negocio de catering ya tenía colchón. Débora se inclinó hacia mí. Pensaba hacer jamón y pavó este año. Tu abuela siempre hacía los dos cuando eran más de 20. Lo dijo suave, como si fuera una tradición, no una orden disfrazada. Mamá, ¿por qué Troy no puede encargarse de algo de esto? Sus manos se detuvieron sobre el recetario. Miró hacia la puerta del sótano. Ya sabes cómo es tu hermano. Tiene buenas intenciones, pero él no es de cocina. De cocina. Como si fuera una categoría de personas. Como si unos nacieran con delantal y otros quedaran exentos. Desde el sillón, mi papá habló sin voltearse, la familia va primero, mona. Siempre ha sido así. Lo miré. Al hombre que no me había llamado en 3 meses hasta que necesitaba algo cocinado. Primero va la familia, repetí. Claro, papá. Pero por dentro, la cuenta ya estaba hecha sola. La familia iba primero cuando pagué sus impuestos atrasados. Iba primero cuando el calentador se rompió en enero y yo manejé de madrugada con un calefactor portátil y mi chequera. Iba primero cuando el techo del sótano de Troy empezó a gotear y yo saqué $11,000 para que su niño de oro no durmiera con un balde al lado de la cama. Entonces, ¿cuándo era mi turno? Cuando yo, la familia, contaba primero. Débora me tocó la mano despacio. Va a ser una Navidad hermosa, como siempre. Como siempre. Y eso fue justo lo que me dio miedo. Esa noche, ya tarde, estaba en el cuarto de huéspedes de la casa de mis papás, sentada sobre la colcha que mi mamá había cosido con mis camisas viejas de la escuela. El plan era quedarme ahí para empezar temprano con la comida. La luz del pasillo seguía encendida. Troy estaba en la puerta del baño, hablando por teléfono con uno de sus amigos del concesionario. Su voz se escuchaba por toda la casa, como siempre, fuerte, relajada, como si la casa le debiera las paredes. No, no, no traigas comida. Mi hermana se encarga de todo eso. Pausa. Su amigo dijo algo que no alcancé a oír. Troy se rió. Sí, a ella le gusta cocinar. Se le da bien. A ella le gusta cocinar. Se le da bien. Me senté en la orilla de la cama y apoyé las manos sobre la colcha. Mi corazón estaba estable. No era enojo. Era algo más frío. Más definitivo. Abrí la calculadora del celular. 14,000 de impuestos atrasados. 6,800 del calentador. 11,000 del techo. $31,800 para mantener esta casa en pie. Sin contar despensa. Sin gasolina. Sin los 12 años de cenas de Navidad, Acción de Gracias, Pascua, 4 de julio cumpleaños de todos y cada llamada de último minuto de un primo que ni siquiera podía traer una sola cosa. A ella le gusta cocinar. Apagué el celular. Abrí la laptop. Un boleto sencillo, Columbus a Maui. 24 de diciembre. Vuelo de madrugada. $462. Metí mis datos, confirmé, cerré la computadora. Me recosté en la cama y miré el techo. El mismo techo que yo había pagado para que no se cayera. Abajo, Troy seguía riéndose por teléfono.
Sonaba feliz. No tenía idea de lo que se venía. El 23 por la mañana manejé al Hopewell General Market. No por la fiesta. Compré café oscuro y un libro de bolsillo para el vuelo. En la caja me encontré a la señora Carney, 72 años, permanente plateado, vecina de mis papás desde antes de que yo naciera. Me tomó del brazo. «Ay, hija, me enteré de la gran fiesta de Navidad. Tu papá debe estar bien orgulloso de ti». Le sonreí como se le sonríe a alguien que tiene buenas intenciones pero no entiende nada. «Siempre es así, señora Carney». Ella me apretó el brazo con cariño y siguió empujando su carrito. Seguro el domingo en la iglesia iba a contarle a todos qué familia tan ejemplar eran los Brandt. Me pregunté cuánto le duraría esa idea. En el coche, el teléfono vibró. Era Nora. Confirmaron el evento de la empresa Henderson Manufacturing para el 26. Son 20 invitados, servicio completo. Necesito las charolas calientes y la estación de cortes, ¿puedo pasar hoy por ellas al garaje de tus papás? Me quedé un segundo en silencio y luego respondí, ven a las 10. Voy a dejar el garaje abierto. Perfecto, me salvas la vida. Pero yo no estaba salvando a nadie. Estaba recuperando lo que era mío. Las charolas, la batidora industrial, las bandejas, la estación de carne, los contenedores térmicos, todo eso era de Brandt Kitchen LLC. Todo comprado con mi dinero. Todo guardado en el garaje de mis papás porque en mi departamento no cabía. Y aún así, en cada fiesta familiar lo usaban como si fuera de la casa, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Nadie preguntaba de dónde venía ni cuánto costaba. Nora no preguntó por qué mi voz sonaba tan tranquila. Ya llevaba suficiente tiempo trabajando conmigo como para saber que cuando yo estaba así de calmada, era cuando más peligro había. Esa tarde regresé a la casa de mis papás. Ray me abrió la puerta con otra orden. Tienes que ir por las mesas plegables a la iglesia. El pastor Greg dijo que nos prestan 6. Dejé las llaves en la mesa. Papá, yo no soy tu organizadora de eventos. Me miró como si no hubiera entendido lo que dije. Luego puso esa cara de siempre, paciente, medio decepcionada, como si yo fuera la que no estaba viendo algo obvio. La familia va primero, Mona. Otra vez la misma frase. La que me había acompañado en cada Navidad, cada cumpleaños, cada emergencia donde yo terminaba pagando. La familia siempre iba primero pero solo en una dirección. Troy cruzó la cocina con una camisa nueva, azul marino, entallada, con la etiqueta todavía colgando del puño. Se miró en la puerta del microondas. Me veo bien para mañana. $80 en una camisa para impresionar a Melanie Jardine. Ni un solo peso había puesto él para la fiesta que supuestamente había organizado. Débora ya estaba en la cocina pelando papas. Tenía los nudillos hinchados, la piel de las uñas agrietada por años de agua caliente y jabón fuerte. Cuando el pelador se le resbaló, hizo una mueca de dolor, pero siguió como si nada. Me acerqué y le quité el pelador de la mano. Mamá, siéntate. Quiso discutir. Estoy bien, solo. Siéntate. Se sentó. No hablamos. Solo se oía el agua goteando y el sonido del pelador contra la cáscara de la papa. Me quedé viendo sus manos sobre la mesa, rojas, cansadas, dobladas por el tiempo. Ella había estado pelando papas para otras personas toda su vida. Y esa fue la última vez que me vi en esa cocina con el pelador en la mano. Esa misma noche, Nora me mandó mensaje, Henderson quiere agregar 20 invitados más, ¿puedes hacerlo conmigo el 26? Me quedé viendo la pantalla. 2 eventos en mi calendario, el 25 invitados gratis en casa de mis papás esperando una cena que yo iba a cocinar sin recibir nada, el 26, 20 clientes pagados en Henderson Manufacturing, donde cada hora de mi trabajo tenía precio. 2 mundos. En uno yo era parte del mobiliario. En el otro, era profesional. Le respondí, no voy a estar disponible para ninguno de los dos. Nora me llamó de inmediato. ¿Cómo que ninguno? Henderson es nuestro evento más importante del trimestre, ¿lo puedes sacar tú sola? Sí, puedo. Con equipo rentado y un par de ayudantes.
pero estoy yéndome a Hawái. Hubo un silencio. Y luego Nora dijo una sola palabra, por fin. No preguntó por qué. No preguntó cuánto tiempo. Ella ya me había visto volver de cada fiesta familiar completamente vacía, en silencio, tirada 2 días viendo el techo. Después de Acción de Gracias me había encontrado dormida en el piso de la cocina, todavía con el delantal puesto. Desde entonces, según ella, solo estaba esperando el momento en que yo me saliera de ahí. Yo me encargo de Henderson, me dijo. Tómate toda la semana. Apaga el teléfono. En serio. Le dije que iba a dejar el garaje abierto a las 10 para que recogiera el equipo. No necesitaba lista, ella ya sabía perfectamente qué era de qué. Después de colgar, me quedé sentada en el cuarto de huéspedes en la oscuridad, escuchando la casa, la televisión abajo, Troy riéndose con el celular, mi mamá lavando platos en la cocina. Era 23 de diciembre, 9:30 de la noche. Iba camino al baño cuando escuché la voz de Troy desde su cuarto cerrado. Estaba en videollamada. Melanie, amor, ya te dije que todo está arreglado. Mi hermana se encarga de toda la comida. Pausa. La voz de ella salió bajita por el altavoz. ¿Estás seguro? Es mucha comida para una sola persona. Troy no dudó ni un segundo. Son solo 25 personas. Las mismas palabras. El mismo tono. La misma forma de hacer chiquito el trabajo de alguien más, como si no costara nada. Cuando mi papá lo decía, yo pensaba que era cosa de otra generación. Un hombre viejo que no entendía. Pero ahora era Troy. 34 años. Criado conmigo. Viéndome cocinar desde que éramos adolescentes. Y aún así había aprendido la misma frase como si fuera verdad absoluta. Además, a Simone le gusta eso, siguió. Lo ha hecho desde que era niña. Qué lindo, dijo Melanie. Qué lindo. 12 años de trabajo sin paga. $31,800 en reparaciones de emergencia. Jornadas de 14 horas en una cocina llena de grasa y cansancio. ¡Qué lindo! Pasé frente a su puerta sin detenerme. Fui al cuarto de huéspedes, cerré la puerta y me senté en la cama. No sentía enojo. Era algo más silencioso, más definitivo. Como el sonido de una decisión que por fin encaja en su lugar. Troy no me había dicho sirvienta por crueldad. Lo decía porque en su mundo yo era eso. Había sido tan constante, tan confiable, tan siempre presente, que confundió mi trabajo con mi identidad. Incluso llegó a creer que a mí me gustaba. Tal vez alguna vez sí antes de que se volviera una obligación que repetía cada diciembre como una sentencia sin salida. Ese mismo 23 de diciembre, en la tarde, antes de la llamada de Troy, mi papá me había pedido subir al ático a buscar las charolas grandes para rostizar. Las de tu abuela están atrás de las cajas de Navidad, me dijo. El ático estaba frío, oscuro, iluminado solo por un foco que colgaba de una cadena. Todo estaba cubierto de polvo. Cajas con la letra de mi mamá, adornos navideños, trofeos de Troy, manteles viejos. Encontré las charolas detrás de unos libros viejos, enciclopedias olvidadas. Pero atrás de todo eso, atorado en la orilla del techo, había una caja de metal. Verde, oxidada en las esquinas, como las latas de galletas de antes. Decía Hone Kitchen. La abrí. Dentro había un cuaderno. Pequeño, con portada verde oscura, amarrado con una liga. La liga se rompió apenas lo toqué. Era la letra de mi abuela. Ordenada, chiquita, inclinada a la derecha. Columnas de fechas, de eventos, de invitados, de platillos y al final, una cifra en dinero. Acción de Gracias 1972, 18 invitados, pavó, 4 guarniciones, 2 pesos $45. Pascua 1978, jamón, papas, pan $32. Navidad 1985, 22 invitados, primer rib, 6 guarniciones, 3 postres $112. Página tras página. Año tras año. Como si fuera un contador llevando un registro secreto de su vida. La última anotación decía, Navidad 2003,
16 invitados, todo $340. Abajo había una línea subrayada, 187 comidas. Nadie nunca preguntó cuánto costaba. Me quedé sentada en el piso del ático con el cuaderno contra el pecho. Afuera hacía frío, pero ahí arriba el aire olía a cartón viejo y polvo y muy leve, como escondido, a canela impregnada en la madera de tantos diciembres. Mi abuela lo contaba todo. Durante 36 años contó cada comida, cada peso, cada invitado. Lo escribía porque nadie más iba a hacerlo. Pasé las páginas despacio, sin prisa. Los primeros años eran pocos. $30 aquí, 45 allá. Pero para los años 80 los números empezaron a crecer, familias más grandes, más invitados, más comida y siempre la misma persona cocinando. Una anotación de 1991 me detuvo, R no fue a la cocina ni una sola vez. R era mi papá. No entró ni una vez durante toda la comida de ese año, y su mamá lo notó y lo escribió, porque notar era la única forma de rebeldía que se permitía. Otra nota, 1998, Débora ayudó. Primera vez en años. Cerré el cuaderno y lo sostuve en mi regazo. Mi abuela había dejado por escrito lo que nadie más quería admitir, que en esta familia las mujeres cocinan para todos y los hombres solo comen. Ese era el trato, aunque nunca se dijera en voz alta, heredado como la casa, las charolas y la receta del pay de nuez. 3 generaciones en la misma cocina, con el mismo silencio. June contaba. Débora aguantaba. Y yo llevaba desde los 14 repitiendo lo mismo tan perfectamente que mi hermano pensó que yo lo disfrutaba. Guardé el cuaderno en mi bolsa. No como prueba, no estaba armando un caso. Lo guardé porque mi abuela merecía que alguien sostuviera lo que ella cargó sola. Bajé las charolas al primer piso y las dejé en la cocina. Mi papá seguía en su sillón sin moverse. Troy estaba en el sótano. Y Débora pelaba más papas, con las manos ligeramente temblorosas, no por nervios, sino por la edad. La miré y entendí algo con claridad, amaba a mi mamá, pero no iba a convertirme en ella. Esa misma noche estaba en la cocina haciendo una lista del súper, fingiendo normalidad, escribiendo cosas que ya sabía que no iba a comprar, pavo de 9 kilos, jamón, papas, crema, arándanos. Troy estaba en la sala en videollamada con Melanie. Se escuchaba todo desde la puerta abierta. ¿Y tu hermana qué hace exactamente en Navidad?, preguntó ella. Troy se recostó en el sillón. Todo. Cocina, limpia, prepara, sirve, recoge, básicamente es nuestra sirvienta, pero no cobra. Se rió. Melanie también se rió. Mi pluma se detuvo sobre la libreta. No me moví. No hice ningún gesto. Solo rompí la hoja de la lista en 2, la doblé y la tiré a la basura. Sirvienta. Esa era la palabra. Y lo peor es que, en su mundo, tenía razón. La única diferencia entre yo y una empleada era que una empleada cobra, descansa y puede renunciar. Así que renuncié. Subí al cuarto de huéspedes, cerré la puerta, me senté en la cama, saqué el celular y llamé a la tía Ruth. Contestó al segundo timbrazo, como si ya lo estuviera esperando. Ruth tenía un bed and breakfast llamado Gannon House en Fairfield, a unos 35 minutos de Hopewell. Lo había construido ella sola después de irse de casa a los 19 años. La misma familia, la misma cocina, las mismas expectativas, pero ella se salió del patrón antes de que la historia se repitiera. Era la única en la familia que entendía exactamente lo que yo estaba cargando. Cuando le conté lo de Troy, se quedó en silencio bastante tiempo. Luego dijo, cuéntame todo. Y eso hice. Le conté de los $31,800, de los 12 años de trabajo gratis en cada fiesta, del anuncio de los 25 invitados, de la sonrisa de mi papá. De la lista de restricciones de comida que Troy me había mandado como si yo fuera un servicio, y de la lista del súper que acababa de romper. Ruth escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo, tu abuela se habría ido hace 30 años si hubiera tenido a dónde ir. Yo sí tengo a dónde ir, le dije. Maui. Bien. Y voy a ir a Navidad. Siempre vas a Navidad.
Este año voy a ir con los ojos abiertos. Tú vete, cariño. Yo llego al mediodía. No prometió hacer un escándalo ni confrontar a nadie. Solo prometió ver. Y en un lugar como Hopewell, donde la reputación dura más que las casas mismas, el simple hecho de ser testigo ya era poder. Confirmamos todo. Yo volaba la noche del 24. Le avisaría cuando aterrizara. Ella llegaría a la casa de mis papás el 25 a las 12, como siempre. Antes de colgar, dijo, tu abuela tenía un cuaderno, ¿verdad? Lo encontré hoy, le respondí. En el ático. Hubo otra pausa. 36 años contando todo, siempre me pregunté si alguien lo iba a encontrar. Yo lo encontré. Bien. Llévatelo contigo. Ya lo hice. Su voz bajó, no a un susurro, sino a algo firme. En esta familia, las mujeres cuentan y los hombres gastan. Ya es hora de cambiar la matemática. Nos despedimos. Me quedé sentada en el cuarto oscuro, viendo el techo que yo misma había apagado para que no se cayera. Afuera, el viento de diciembre golpeaba la ventana. Simone estaba a punto de salir de la cocina a la que la habían encadenado durante 12 años. Y si alguna vez alguien te dio por hecho, si alguna vez hiciste todo mientras otro se llevaba el crédito, sabes exactamente lo que estás sintiendo en este momento. ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías por la familia o te irías por ti mismo? Dímelo en los comentarios. Y quédate, porque lo que pasa en la mañana de Navidad es algo que nadie en esa casa se imaginaba. Era 23 de diciembre, 9:50 de la noche. La casa estaba en silencio. Ray ya dormía en su sillón reclinable, Débora se había ido a la cama y Troy estaba en el sótano con los audífonos puestos. Yo me movía rápido. Primero le mandé mensaje a Nora, el garaje está abierto. Saca todo, charolas, batidora, bandejas, estación de cortes, contenedores. Todo. Esta noche. Y Nora respondió, voy en camino. Después abrí la laptop y entré a la cuenta de Brand Kitchen en el supermercado general de Hopewell. 3 días antes había hecho un pedido grande con el nombre del negocio: pavó, jamón, papas, mantequilla, crema, arándano suficiente para alimentar a 30 personas. Lo típico en mi trabajo, siempre pedir de más por si acaso. Pero ese pedido lo había hecho antes del anuncio de mi papá, cuando todavía creía que esa Navidad sería como todas las anteriores. Lo cancelé. El depósito regresaría a la cuenta del negocio en 48 horas. Sin eso, en la cocina de mis papás no había comida ni para 4 personas. Luego escribí una carta a mano. Corta, directa. La dejé en la mesa de la cocina, boca abajo, debajo del salero. Dirigida a mi papá. Después hice mi maleta, una carrión, ropa ligera, el cuaderno verde, cargador y bloqueador solar. Bajé las escaleras con la maleta y me detuve en la entrada de la cocina. La luz de la estufa estaba encendida, ese tono cálido que había iluminado esa casa por años. Miré la mesa donde mi abuela amasaba pan, donde mi mamá peló cientos de kilos de papas, donde yo serví comida sin que nadie dijera gracias. 3 generaciones de mujeres Brandt habían estado ahí. Y yo iba a ser la primera en salir de esa cocina sin mirar atrás. Cerré la puerta de la casa sin hacer ruido. El camino a Columbus duró 1 hora y media. Noche de diciembre, carretera casi vacía. Pasé el letrero de Hopewell, población 4100, y lo vi desaparecer por el espejo retrovisor. La radio sonaba bajito, pero ni siquiera la recuerdo. Llegué al estacionamiento del aeropuerto a las 11:40. El vuelo a Maui salía a la 1 de la madrugada, con escala en Denver. Hice check-in, pasé seguridad, llegué a la puerta de embarque y me senté junto a un hombre dormido con una chamarra de los Bengals. El celular vibró. Un mensaje de mi mamá enviado a las 10:15. No olvides la salsa de arándano mañana. Con cariño, mamá. Lo leí 2 veces. Me lo mandó mientras yo empacaba. Mientras Nora cargaba las charolas en la camioneta. Mientras la carta seguía en la cocina, debajo del salero, esperando a ser encontrada. Ella todavía estaba pensando en la salsa de arándano porque eso era lo único que sabía hacer,
pensar en la siguiente tarea, la siguiente comida, lo siguiente que había que resolver para alguien que nunca iba a decir gracias. Yo me di cuenta de algo en ese momento. Había pasado toda mi vida siendo esa salsa de arándano. Lo que nadie recuerda pedir, pero todos notan cuando falta. Apagué el teléfono, subí al avión. Asiento de en medio, aire viejo, ruidoso. El motor empezó a rugir, las luces de la pista se hicieron borrosas y luego despegamos. Abajo, Opewell se quedó dormido. Mi papá en su sillón. Mi hermano en el sótano. Mi mamá en la cama, con las manos agrietadas sobre la colcha. Y yo, por primera vez en 31 años, estaba por encima de todo eso. El 24 de diciembre por la mañana aterricé en Maui. El aire caliente me pegó en la cara apenas salí del aeropuerto. Olía a sal, flores y calor. Me quité la chamarra, me quedé bajo el sol y respiré. Mientras tanto, en casa de mis papás, eran las 7 de la mañana. Débora entró a la cocina para empezar con todo. Abrió la despensa, harina, azúcar, arroz a medias pero nada de pavó, nada de jamón, nada de crema, nada de mantequilla, nada de papas, nada de arándanos. Fue al garaje y abrió la puerta lateral. El espacio donde estaba el equipo de catering estaba vacío. Las repisas donde estaban las charolas, la batidora industrial, los contenedores vacías. Los ganchos donde colgaban las herramientas de la estación de cortes no había nada. Débora se quedó ahí parada un minuto completo. Luego regresó a la casa y me llamó. Buzón de voz. Volvió a llamar. Otra vez buzón. Mandó mensaje, Simone, ¿dónde estás? La comida no está aquí. No hubo respuesta. Entonces vio la carta. Estaba debajo del salero, boca abajo, con mi letra al frente, papá. La tomó. La leyó sola, parada en la cocina en bata, con la luz del techo zumbando. Era corta. Papá, he cocinado 144 comidas navideñas para esta familia en los últimos 12 años. No voy a cocinar la número 145. El equipo del garaje pertenece a Brand Kitchen LLC. Ya fue retirado. También cancelé el pedido de despensa. Feliz Navidad. Simone. La leyó 2 veces. No lloró. No gritó. Solo dobló la hoja con cuidado y la guardó en su delantal. Luego se quedó un rato parada, con la mano sobre la mesa donde su mamá había amasado pan, donde yo serví cientos de comidas, donde todavía olía ligeramente a canela guardada de años atrás. Después supe lo que hizo. Meses más tarde me lo contó en un diner de Maplewood. Me dijo que después de leer la carta se sentó en la mesa de la cocina y abrió el cajón de las especias. Ahí había una cajita de madera, tallada a mano, con las iniciales de mi abuela June quemadas en la tapa. Dentro había canela en raja, clavo entero, anís estrella, pimienta de Jamaica. June había llenado esa caja cada octubre durante 40 años. Después de que murió, Débora siguió reponiéndola, comprando las mismas especias en el mismo pasillo del Opewell General, acomodándolas en los mismos compartimentos. No sabía por qué lo hacía, simplemente lo hacía. Esa noche, Débora sacó una rama de canela y la acercó a su nariz. Dijo que olía como la mañana de Navidad de 1990, cuando tenía 26 años y estaba embarazada de Troy, sentada en esa misma mesa viendo a June estirar la masa con manos firmes, sin temblor. June la había mirado y le dijo, «Eres buena, Deb, pero no dejes que te hagan demasiado buena». En ese momento Débora no lo entendió. Pero me dijo que ahora sí. Volvió a guardar las especias, cerró la caja y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Luego fue al cuarto de sus papás y despertó a mi padre. «Rey, Simone se fue». Él parpadeó. «¿Cómo que se fue?» «Se fue. No hay comida. No hay equipo. No está». Débora me dijo después que mi papá se sentó en la cama viéndola como si le hubiera dicho que la casa estaba en llamas. Y en cierto modo, lo estaba, solo que era un fuego que él no podía ver. No olía el humo, pero en 24 horas todos los que entraran a esa casa lo iban a sentir. Ray bajó al kitchen en bata y pantuflas. Abrió el refrigerador de golpe, huevos, ketchup,
carne fría, un frasco de pepinillos. Abrió la despensa, harina, azúcar, arroz, galletas duras. Luego fue al garaje. Estantes vacíos. Ganchos sin nada. Regresó a la cocina y se quedó parado en medio, girando lento, como alguien que busca algo que ni siquiera sabe nombrar. ¿Dónde está la comida?, dijo. ¿Dónde está todo? Débora respondió sin emoción, canceló el pedido. Estaba a su nombre de negocio. ¿Su negocio? ¿Qué demonios significa eso? En ese momento bajó Troy por las escaleras del sótano, con el pelo aplastado de un lado y shorts deportivos. ¿Qué está pasando? Ray apretó la mandíbula. Tu hermana se fue. No hay comida. No hay equipo. Troy se quedó viendo, procesando lento. Y entonces se le fue el color de la cara. Melanie viene mañana, sus papás también. Ray explotó. Ya sé quién viene, llámala. Llámala ahora. Troy sacó el celular, llamó, buzón. Volvió a llamar, buzón. Escribió, ¿dónde estás? El mensaje quedó ahí. Entregado, pero sin respuesta. Ray agarró el teléfono de casa, el fijo que siempre insistió en conservar, y marcó mi número él mismo. Por primera vez en mucho tiempo, mi papá llamó a su hija. Yo no contesté. Se quedó con el auricular en la mano escuchando mi buzón. Hola, soy Simone. Deja tu mensaje. Y me gusta pensar que esas palabras, tan simples, le cayeron diferente esa vez. Por primera vez, la persona del otro lado del teléfono ya no estaba disponible. No estaba tarde, no venía en camino con las compras, simplemente no estaba. Troy entró en modo pánico. Agarró las llaves de su camioneta y se fue directo al Hopewell General Market, todavía en shorts deportivos y una sudadera encima de la playera de dormir. El gerente, Bill Paxton, estaba acomodando lácteos cuando Troy llegó pidiendo todo: pavo, jamón, guarniciones, postres, suficiente para 30 personas. Bill revisó el sistema y negó con la cabeza. Se canceló un pedido grande anoche a nombre de Brand Kitchen. Ya no puedo conseguir esa cantidad para mañana. Es Navidad, muchacho. Los camiones ya salieron. Troy intentó con 2 empresas de catering del condado. Las 2 estaban saturadas hasta Año Nuevo. Una recepcionista incluso se rió cuando escuchó servicio de Navidad de emergencia. Después intentó entrega de súper en línea. El primer espacio disponible era el 27 de diciembre. En ese momento quedó claro algo: Ohio rural no se adapta al pánico de nadie. Al mediodía volvió a la casa con lo que pudo conseguir: 8 pollos rostizados del deli, 4 bolsas de puré congelado, 2 latas de salsa de arándano, una ensalada de frutas ya preparada y 2 pies de calabaza del área de panadería. Gastó $382 en su tarjeta. Era el primer dinero que ponía en esa casa en 3 años. Lo acomodó todo en la cocina. Ray lo miró como si fuera una llanta ponchada. Eso no es cena de Navidad, eso es comida de gasolinera. Troy se tensó. Es lo mejor que pude conseguir en 6 horas. Ray respondió sin pensar: en 6 horas tu hermana lo hubiera resuelto en 3. Y en ese segundo se hizo silencio. Troy lo miró fijo. Ray ni siquiera se dio cuenta de lo que acababa de decir. Incluso en medio del desastre, incluso enojado porque yo me fui, su referencia seguía siendo yo como medida de todo. Y Troy lo escuchó. El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, Troy hizo lo que pudo. Recalentó los pollos en el horno en charolas de aluminio porque las buenas estaban en el ático. El puré congelado lo metió al microondas en la bolsa. La salsa de arándano enlatada todavía tenía las marcas del envase. Armó una mesa plegable en la sala y la cubrió con una sábana porque no encontró el mantel. Usó platos desechables porque la vajilla requería cosas que nadie sabía dónde estaban. La casa olía a comida recalentada y a desesperación. Los primeros invitados llegaron a las 11:30, 2 amigos del trabajo de Troy y sus parejas. Entraron, vieron la mesa improvisada y uno preguntó: ¿y la comida fuerte? Dijiste cena completa de Navidad. Troy forzó una sonrisa. Sí, hubo cambios de último minuto. Después empezaron a llegar más amigos de la universidad,
gente de la liga de softball. Todos educados, pero confundidos. Troy llevaba semanas hablando de esa fiesta como si fuera algo grande. A las 12:10 llegó Melanie con sus papás, Jan y Linda Harding. Jan traía un saco perfectamente planchado, Linda una bufanda de cashmere, y Melanie un vestido verde que claramente había elegido para la ocasión. Entraron a la sala y se quedaron viendo todo, la mesa improvisada con una sábana, los platos desechables, el pollo rostizado mal cortado sobre una tabla, y la salsa de arándano enlatada todavía con la forma del envase. La ceja de Linda Harding se levantó apenas un poco, pero lo suficiente. Melanie se inclinó hacia Troy y le susurró, «Pensé que tu hermana iba a cocinar». Troy apretó la mandíbula. Tuvo una emergencia. A las 12:15 sonó el timbre otra vez. Ray abrió la puerta. Era la tía Ruth. Traía su abrigo de lana, el cabello gris recogido en chongo bajo y una lata de galletas de mantequilla caseras, como cada Navidad. «Feliz Navidad, Ray». Entró, abrazó a Débora y miró el cuarto completo en segundos. Platos de papel, pez comprados, gente parada con refrescos porque no había ponche, ni sidra, ni nada caliente. No dijo nada. Solo abrazó a Débora un poco más de lo normal y le susurró algo que nadie más escuchó. Luego se sirvió un café, se sentó en la sillita junto a la ventana y se quedó observando. Observó a Troy batallando con un cuchillo de cocina que claramente nunca había usado, cortando el pollo como si fuera cuerda. Observó a Ray contando la misma historia en diferentes grupos. Simone no pudo venir, emergencia de trabajo, ya saben cómo es. Observó a Gene Harding, el papá de Melanie, mirando todo con esa calma de alguien que entiende cuando un negocio está bien y cuando algo ya se está cayendo. Ruth estuvo así 45 minutos. Tomó su café. Se comió una de sus galletas. Sonrió cuando le hablaban. Respondió preguntas sobre el bed and breakfast. Y no mencionó mi nombre ni una sola vez. Pero lo veía todo. Cada plato desechable. Cada silencio incómodo. Cada vez que la historia de la emergencia no terminaba de convencer a nadie. Ruth no reaccionaba como invitada. Reaccionaba como alguien que ya sabía cómo iba a terminar todo. A la 1 de la tarde, un celular cambió todo. Yo había subido una sola foto a Facebook desde Maui. Mi mano sosteniendo una taza de café, el océano Pacífico detrás, azul infinito. No escribí mucho, feliz Navidad desde Maui. Primera vez en 12 años que no paso la Navidad en una cocina que no es mía. No era para ellos. Era para mí. Pero el internet no entiende intención. Una amiga de Melanie lo vio primero. Le tomó captura y se la mandó. ¿No es esta la hermana de Troy? Está en Hawái. Yo pensé que estaba enferma o algo. Melanie sacó el celular, leyó el post, lo volvió a leer y luego volteó la pantalla hacia Troy, que estaba parado junto a la mesa con un plato de papel en la mano. Pensé que dijiste que tenía una emergencia de trabajo. La cara de Troy se puso blanca. Abrió la boca, pero no le salió nada. Gene Harding se inclinó un poco desde atrás de Melanie. Leyó el texto en voz alta, como si fuera una cláusula importante de un contrato que todos debían escuchar. Primera Navidad en 12 años que no paso en la cocina de alguien más. El cuarto se quedó en silencio. Pero no ese silencio de película uno real. De esos donde hasta se escucha prender el calentador y tragar saliva. Los invitados se volteaban a ver entre ellos, mirando los platos de papel, la comida comprada, a Troy que seguía sosteniendo su plato como si fuera un escudo. Ray dio un paso al frente. Está exagerando. Ella siempre. Pero Ruth dejó su taza de café en la mesa. El sonido fue pequeño, seco pero perfecto. No fuerte, solo definitivo. Todos voltearon. Ruth se levantó y miró a mi papá. Ray, ya basta. Su voz fue tranquila, pero cortante. Como orden final. Y en ese segundo, toda la casa lo sintió. Cuando alguien por fin se atreve a parar al que siempre manda, el aire cambia. Ruth no levantó la voz. Habló como se habla en un funeral, despacio, midiendo cada palabra. Simone ha cocinado la cena de Navidad para esta familia desde que tenía 19 años. Pausa.
Antes de ella, nuestra madre, June, lo hizo por 36 años. Otra pausa. Y antes de eso, nuestra abuela. Miró alrededor del cuarto. 25 invitados, platos de papel, comida de supermercado. ¿Saben lo que es 3 generaciones de mujeres cocinando gratis para todos ustedes? Sacó de su bolsa una hoja doblada. Era la foto de la última página del cuaderno que yo había encontrado. La desdobló y la puso sobre la mesa de centro, frente a todos. Ahí estaban los números, fechas, eventos, comidas, dinero. Nuestra madre llevaba un registro de todo. Cada Navidad, cada invitado, cada comida desde 1967 hasta 2003. Lo que habría costado pagarle a alguien por hacer lo que ella hizo gratis. Le dio un toque con el dedo. 187 comidas. Ruth señaló la hoja. Simone encontró este cuaderno hace 2 días en el ático. Silencio. ¿Saben qué decía al final? Nadie respondió. 187 comidas. Nadie preguntó cuánto costaba. Linda Harding dejó el tenedor. Jenny Harding se enderezó. Uno de los amigos de Troy bajó la mirada. Ruth siguió. Simone iba a ser la comida número 188. Pausa. Pero decidió que iba a ser la última. Ray dio un paso hacia ella. Tenía el cuello rojo. Ruth, esto es un asunto de familia. Y ella lo volteó a ver como lo que era, su hermana mayor, cansada de repetir la misma historia. Dejó de ser asunto de familia cuando invitaste a 25 desconocidos a comer comida que tu hija iba a cocinar gratis. Lo miró fijo. Son solo 25 personas, ¿verdad, Ray? Eso fue lo que le dijiste a ella. Su voz no subió de volumen. 25 personas y aquí están. Parados con platos de papel y pollo del súper. Porque la única persona que hacía que esta familia se viera bien por fin decidió parar. Ruth se volteó hacia Troy. Él seguía junto a la mesa de comida, el plato en la mano ya casi olvidado, como si ni siquiera recordara que lo estaba sosteniendo. Troy. Hace 3 años esta casa estuvo a 60 días de ser subastada por el condado. ¿Sabes quién pagó los $14,000 para salvarla? Troy parpadeó. Eso lo arregló mi papá. Ruth negó con la cabeza. Lo arregló Simone. Sacó un préstamo personal y pagó todo al condado. Tu papá no ha regresado ni $1. El cuarto estaba tan callado que se sentía pesado. Hace 2 años, el calefactor se rompió. $6,800. Simone lo pagó. El año pasado, el techo se cayó sobre el sótano. $11,000. Simone otra vez. Ruth no estaba leyendo nada. Lo decía de memoria, como alguien que ha cargado esos números demasiado tiempo. Ray intentó defenderse, con la voz quebrada. Eso era un arreglo de familia. Un arreglo donde una sola persona paga todo y los demás fingen que no pasó, respondió Ruth sin levantar la voz. Luego miró a los invitados. Ya no actuaba, ya no dramatizaba. Solo decía hechos. Mi sobrina ha gastado $31,800 para mantener este techo sobre sus cabezas. Y Troy, que vive en el sótano sin pagar renta, sin pagar servicios, sin comprar comida en 3 años, no ha aportado absolutamente nada. Pausa. Y hace 2 días, Ray miró a su hija a los ojos y le dijo que cocinara para 25 personas como si fuera el servicio. Jenny Harding carraspeó y dejó la servilleta sobre la mesa. Un gesto pequeño, pero definitivo. Melanie miraba a Troy. Troy abrió la boca, pero no salió nada. Yo no sabía nada de eso, dijo por fin. Ruth respondió de inmediato, ese es el problema. Nunca preguntaste. Nunca tuviste que hacerlo. Lo miró directo. Le dijiste a tu amigo que a ella le gusta cocinar, que se le da bien. Y sí, se le da bien, Troy. Por eso tiene un negocio. Por eso cobra. Y por eso no te debe comida gratis. Ray explotó. Golpeó la mesa con ambas manos. Los platos de papel saltaron. Vienes a mi casa en Navidad a humillarme frente a todos, gritó. Su voz era un rugido.
El hombre que había dirigido trabajadores toda su vida, que nunca perdía el control, lo estaba perdiendo ahí, frente a todos, frente a los amigos de su hijo, frente a la familia Harding. Ruth no se movió. Estaba a unos pasos de él, con las manos juntas. Esta casa estuvo a 60 días de dejar de ser tu casa, Ray. Simone se aseguró de que todavía tengas una puerta que puedas azotar. Ray apretó los dientes. Ella me puso a mi propia hermana en mi contra. Ruth lo miró fijo. Nadie me puso en tu contra. Te he visto hacer esto por 20 años. Solo que ahora hay 25 testigos. El ambiente se rompía. La gente ya empezaba a moverse hacia la salida, incómoda, sin saber dónde pararse. Jake, el amigo de Troy, tomó su abrigo de la silla sin decir nada. La mamá de Melanie se levantó también y se acomodó la bufanda, lista para irse. Ray apuntó a Ruth con el dedo temblando. «Lárgate de mi casa». Ruth ni se inmutó. «Me voy cuando termine». El dedo seguía en el aire, pero la voz de Ray ya no tenía la misma fuerza. Se le había quebrado. Ruth estaba tranquila de una forma peligrosa, como el agua profunda, en la superficie quieta, pero imposible de mover abajo. Ray podía gritar lo que quisiera, pero le estaba gritando a una mujer que dejó esa cocina a los 19 años y nunca regresó. Ella no tenía nada que perder. Él sí, y lo estaba perdiendo en tiempo real. Jan Harding caminó hacia Melanie y le puso la mano en el hombro. «Nos vamos». Melanie miró a Troy una última vez. Troy no pudo sostenerle la mirada. Se fueron sin despedirse. Débora seguía sentada en la mesa de la cocina. No había dicho una sola palabra. Metió la mano en el bolsillo del delantal, sacó la carta que yo había dejado bajo el salero, la abrió y la deslizó frente a Ray. Él la leyó. La última línea decía: «Los amo, pero amar no es razón para desaparecer». Los invitados se fueron en pequeños grupos, como cuando una fiesta ya se rompió y nadie quiere ser el último en quedarse. Algunos le hicieron una leve señal a Ruth al salir. Otros simplemente se fueron en silencio. La señora Carney, la vecina que en el súper había dicho que mi papá debía estar orgulloso, se detuvo en la puerta y miró a Débora. «Criaste a una buena hija, Dem, espero que lo sepas». Débora asintió una sola vez. Y se fue. Para las 2 de la tarde, la casa estaba vacía excepto por Ray, Débora, Troy y Ruth. Troy estaba sentado en las escaleras del sótano, con los codos sobre las rodillas, mirando el piso. No había hablado desde el «nunca preguntaste» de Ruth. Ray seguía en la mesa del comedor. La carta estaba frente a él. Ya la había leído 3 veces. Tenía las manos apoyadas en la mesa, la mandíbula apretada, pero la rabia ya no estaba completa. Se había quemado. Y lo que quedaba era algo más pequeño. No exactamente culpa, pero el inicio de entender que tal vez eso era lo que debía sentir. El celular de Débora vibró. Miró la pantalla. Era un mensaje mío desde una playa en Maui. «Feliz Navidad, mamá. Te llamo la próxima semana. Estoy bien». No había perdón, no había dile a papá, no había preguntas. Solo, «estoy bien». Débora le mostró el mensaje a Ruth. Ruth asintió. Se levantó, sacudió unas migas de su abrigo, tomó su lata de galletas. «Yo ya me voy a mi casa. Cuando ella llame la próxima semana, contesten». Los dos. Miró a Ray. «Iré la próxima vez que tu hija pague $11,000 para que no se te caiga el techo, dile gracias». Ruth salió. La puerta se cerró. Y la casa se quedó en un silencio distinto. No vacío, sino un silencio donde ya nadie estaba dispuesto a llenarlo. Yo pasé la tarde de Navidad en una playa en Maui. La arena estaba caliente. El libro seguía abierto en mi regazo, pero llevaba 1 hora sin pasar la página. Mi celular estaba apagado. No necesitaba escuchar nada de Ohio. Había encendido el celular una sola vez para escribirle a mi mamá, y luego lo volvía a apagar. El sol estaba bajando sobre el mar, pintando el agua de tonos cobre y rosa, y yo lo miraba como se mira algo que por fin te pertenece. Pensé en el cuaderno. En el registro. En las 187 comidas.
Mi abuela había estado frente a esa cocina desde 1967 hasta 2003, anotando todo porque era la única forma de comprobarse a sí misma que eso importaba. Que alguien tenía que notar que las horas, el dinero y las manos cansadas eran reales, aunque nadie lo dijera. Yo era la comida 188 y me había borrado del libro. Saqué la libreta verde de mi mochila y la sostuve con la luz del atardecer. Pasé a la página después del último registro de June, la que estaba en blanco. Destapé el bolígrafo y escribí. Navidad 2025. 0 invitados. 0 comidas. Primera vez. SB. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo. Ya no tenía liga, así que lo amarré con una liga de cabello. El sol se hundió en el mar y el cielo se volvió morado. La playa se fue vaciando poco a poco. Yo me quedé un rato más, porque podía. Porque nadie me estaba esperando para recoger platos, envolver sobras, lavar trastes o manejar de regreso en la noche para repetir lo mismo al día siguiente. Yo no destruí a mi familia. Les di algo que nunca habían tenido, la oportunidad de ver cómo se veía todo sin mí. Una semana después ya estaba de vuelta en mi departamento en Maplewood. El bronceado de Maui se me estaba borrando rápido. Ohio no deja que te quedes con nada cálido mucho tiempo. Y la consecuencia llegó en pedazos, como metralla con retraso. Melanie Harding le escribió a Troy un día después de Navidad. No puedo estar con alguien que trata a su propia hermana como si fuera el servicio. Suerte, Troy. Él no respondió. Solo movió sus cosas de una esquina del sótano a otra que era lo más parecido a mudanza que había hecho en su vida. Jenny Harding mencionó lo de Navidad en el Club Rotario. En Hopewell, eso no era chisme, era noticia oficial. En menos de una semana, Ray Brandt ya no era el jefe de familia ejemplar. Era el hombre cuya hija cocinó gratis por 12 años, que la hizo servir a 25 personas sin ayuda, mientras su hijo no aportaba nada. Ray no me llamó. Y yo tampoco lo esperaba. El hombre que no sabía decir gracias tampoco iba a decir perdón. Pero Débora sí llamó. Una sola vez. Corta. Su voz sonaba cuidadosa como cuando alguien practica lo que va a decir pero no está seguro de poder terminar. Leí la carta. Simone debía haber dicho algo hace mucho tiempo. No discutí. No la consolé. Solo dije. Lo sé, mamá. Y lo decía en dos sentidos. Sabía que debió hablar. Y sabía por qué no lo hizo. La tía Ruth empezó algo que nadie se esperaba. En el grupo de mujeres de la iglesia First Methodist, en una reunión cualquiera, soltó una pregunta simple: ¿cuántas de ellas habían pasado décadas cocinando las fiestas sin que nadie les dijera gracias? Al principio hubo silencio, pero no duró. De pronto, todas empezaron a hablar. Las mujeres de más de 55 tenían historias para contar. La esposa del pastor fue la que propuso algo: hacer una cena donde las cocineras no cocinen para Año Nuevo. Y así fue. Cada platillo lo llevó a alguien que normalmente solo se sentaba a la mesa. Yo no estaba ahí, pero después me lo contaron. Nora me llamó la segunda semana de enero. Henderson quiere contratarnos trimestralmente. Y 3 esposas del Rotary ya pidieron cotizaciones para eventos de primavera. Me reí. Fue la primera risa de verdad en semanas. Después de 12 años cocinando gratis, justo cuando dejé de hacerlo, la gente empezó a preguntar cuánto valía mi trabajo. Febrero. Manejé a Hopewell. No era Navidad, no era trabajo. Me encontré con Débora en el Maple Leaf Diner, el de la carretera Route 9, con los asientos de vinil ya agrietados y un café que sabe como si llevara desde 1997 hirviendo. Ya estaba ahí cuando llegué. Se veía más pequeña. Deslizó un sobre por la mesa. Dentro había un cheque de $2,000. Lo miré. Luego la miré a ella. ¿Quién hizo esto? Tu hermano. Troy. Ruth habló con él. Ya está trabajando horas extra en la agencia. No es todo lo que debe, pero es un inicio. Me quedé sosteniendo el sobre. Troy haciendo horas extra. Troy escribiendo un cheque.
Troy haciendo algo que le costó esfuerzo quizá por primera vez en su vida adulta. No era suficiente. Ni cerca. Pero era una dirección. ¿Y papá? Débora bajó la mirada al café. Aún no llega a ese punto. Asentí. Cuando llegue sabe dónde encontrarme. Nos quedamos un rato en silencio. Me contó del potluck en la iglesia. De cómo las mujeres empezaron a hablar de todos esos años cocinando sin reconocimiento. Y de cómo Ruth se levantó en la reunión y dijo: si tú has sido la cocina de tu familia, está bien cerrar la puerta. Tomé el cheque y lo guardé en la bolsa, junto al cuaderno verde. Ahí entendí algo. La cocina no es una cárcel. Es una elección. Y el día que yo elegí salir, descubrí que la gente que realmente me quería me iba a encontrar donde fuera. Y los que solo me querían por lo que hacía se quedaron exactamente donde los dejé. Esa es mi historia. Una Navidad, una cocina vacía y el cuaderno de una abuela que sí sabía contar lo que nadie quería ver. Si esta historia te recordó que tu tiempo y tu trabajo sí valen, incluso cuando nadie lo agradece, compártela con alguien que lo necesite hoy. Y nos vemos en la próxima.